La reflexión. Hay muchas maneras distintas de poder crecer y un número infinito de lecciones que aprender en la vida misma. Pero hay algunos tipos de crecimiento que solo se producen si estamos dispuestos a detenernos. Así es, hacer una pequeña pausa que pueda permitir que la lección nos alcance, que llegue hacia donde estamos nosotros. Le platicaré una experiencia que yo tuve en marzo del año 2011. Me encontraba de viaje en Ucrania para poder hablar en diferentes lugares. Una de mis paradas mientras me encontraba allí estaba programado para que yo hablara 3 veces en un grupo de 5,000 personas aproximadamente. Había estado en Ucrania varias veces antes y me gustaba tanto el lugar como su gente. Como 1 hora antes del primer evento programado conocí a mi traductor ucraniano. Hablamos un rato para poder conocernos. A los pocos minutos de nuestra conversación me dijo: he leído varios de tus libros. De hecho, usted dice que usted le quiere añadir valor a la gente. Pero eso no es fácil aquí. La gente no confía en los líderes y tienen buenas razones para ello, ya que los líderes no añaden valor a otros aquí. Entonces después me dijo: espero que en verdad usted pueda ayudarnos. Sus palabras me dejaron una gran impresión en mí, y lo que me dijo me hizo acordarme de conversaciones con mi buen amigo Jim Dornan, el líder de Network 21. Una organización que trabaja en muchos de los países que estuvieron en un tiempo atrás la cortina de hierro. Jim me había dicho que en cualquier país donde el gobierno era corrupto y los líderes eran corruptos y egoístas, poder sortear a la autoridad y aprovecharse del sistema se veían como virtudes. Como aún me quedaba algo de tiempo antes de hablar, me fui a la sala de espera para poder hacer una pausa y meditar en lo que me acababan de decir. Yo me sentía emotivo y quería tomarme un tiempo para que mi pensamiento alcanzase a mis sentimientos, así que comencé a hacerme algunas preguntas. ¿Cómo me sentía? La respuesta fue triste. Vivir bajo un gobierno comunista durante generaciones había abatido a la gente, les había desanimado y sobre todo les había hecho ser cínicos. Es difícil avanzar cuando se tienen pocas esperanzas. Pero, ¿qué podía hacer yo? Bueno, yo podía abrirles mi corazón. Para algunas de esas personas quizá ningún líder les había dicho anteriormente que a él les importaban ellos y que quería que tuvieran éxito. Pero, ¿cómo podía hacer eso yo? Bueno, podía decirles que conocía bien su situación y que lo sentía por ellos. Podía decirles que yo estaría como ellos si estuviera crecido en ese entorno, pero que hay más camino todavía más excelso para un líder. Uno donde los líderes añaden valor a otros. Podía ayudarles a entender que aunque sus líderes nunca les habían valorado, ellos podían convertirse en líderes que añadían valor a otras personas. De hecho, podían convertirse en agentes de cambio para el futuro del exitoso país que podía llegar a ser en sí mismos. Entonces me tomó un momento para orar, pidiéndole a Dios que me ayudara a dar ese mensaje con claridad y sobre todo con mucha integridad. No abandoné del todo lo que tenía pensado hablar ese día, pero sí lo modifiqué y lo confeccioné a medida para mi audiencia. Y una de las primeras cosas que dije, lo cual repetí a menudo ese primer día fue: me llamo John y soy su amigo. Lo dije sinceramente y también lo usé para ayudarles a ablandar algunas verdades difíciles pero humorísticas que iba a decir. Al principio no estaban seguros de cómo reaccionar a esa frase. Traía unos instantes, comenzaron a anticiparlo. Al final del día, cuando yo le decía, ellos sabían que les iba a dar una puntada y se reirían anticipándolo. Y al día siguiente, cuando llegué y me preparé para hablar, mi traductor dijo que todos estaban diciéndose la frase unos a los otros. Fue entonces cuando me di cuenta de que entendieron que les quería animar y realmente yo les quería ayudar. Nunca es suficiente para mí simplemente aparecer y dar un buen discurso cuando me invitan a un evento. De hecho, cada vez que hablo, quiero hacer 2 cosas. Primero, añadir valor a las personas con las que yo hablo y rebasar las expectativas de la persona que me invitó. Es probable que hubiera fracasado en ese viaje si no me hubiera tomado ese tiempo para poder hacer una pausa. Así que dejar que las honestas percepciones de mi intérprete penetraran hondo en mi interior y cambiar mi agenda a fin que estuviera en consonancia con lo que necesitaba mi audiencia. Así que, recuerde, el poder de hacer una pausa es muy importante, porque si usted es casi tan mayor como yo, quizá recuerde el viejo eslogan que una vez puso Coca-Cola. Lo llamaron Coke, la pausa que refresca. Eso es lo que supone la reflexión para alguien que desea crecer. Aprenda a hacer una pausa
ya que le permitirá hacer un crecimiento alcanzable. Esa es la ley de la reflexión. Estas son mis observaciones con respecto al poder de la pausa y cómo la reflexión puede ayudarle a crecer, y me gustaría que las anotara cada una. Número 1. La reflexión convierte la experiencia en perspicacia. Durante más de 2000 años la gente ha dicho que la experiencia es la mejor maestra. Según un experto, la versión registrada más antigua de este dicho viene del emperador romano Julio César, que alguna vez escribió: la experiencia es la maestra de todas las cosas. En De Bello Cavili, con el debido respeto, tengo que discrepar con esa declaración. La experiencia no es la mejor maestra, pero la experiencia evaluada sí. La única razón por la que César pudo hacer esa afirmación fue porque había aprendido mucho meditando en su vida y escribiendo al respecto. De hecho, hay un viejo chiste que dice que la experiencia es una maestra muy dura porque el primer examen y luego da la lección. Y eso es cierto, pero solo si la persona se toma el tiempo de reflexionar después de la experiencia. De lo contrario, usted recibe el examen primero y la lección quizá nunca llegue. Las personas tienen incontables experiencias cada día y muchos no aprenden nada de ellas, pero nunca dedican tiempo para poder hacer una pausa y poder reflexionar. Por eso es tan importante hacer una pausa y dejar que el entendimiento llegue hacia donde estamos nosotros. Alguna vez oí que al comienzo del siglo pasado había una fábrica de látigos de carruajes que habían conseguido grandes mejoras en su proceso de fabricación. Hacían los látigos de la mejor calidad y estaban continuamente mejorándolos. Ningún otro fabricante en la industria era comparable a ellos. Tan solo había un problema, y era que estaban trabajando en una época en la que se estaba introduciendo el automóvil. Y no pasó mucho tiempo hasta que toda la nación cambió los carros y dejar los caballos. La empresa enseguida se quedó sin su mercado. Y no puedo sino preguntarme cuál habría sido el resultado si los líderes de la empresa se hubieran tomado un tiempo para poder hacer una pausa, entender que les estaba intentando enseñar su experiencia y hacer los cambios necesarios sobre el curso que llevaban, poderse adaptar. Número 2. Todo el mundo necesita un tiempo y un lugar para hacer una pausa. Aún no he conocido a una persona que no se beneficie de hacer una pausa y poder reflexionar. De hecho, detenerse para reflexionar es una de las actividades más valiosas que la gente puede hacer para poder crecer. Tiene mucho más valor para ellos que incluso la motivación o el ánimo. ¿Pero por qué? Porque hacer una pausa les permite asegurarse de que están en el camino indicado. A fin de cuentas, si alguien va por el camino erróneo, no necesita motivación para ir más deprisa. Lo que necesita es detenerse, reflexionar y cambiar el curso. En mi libro, Piense para obtener un cambio, yo animo a las personas a identificar, a crear un lugar donde pensar. Lo hice porque hay cierta magia en tener un lugar designado para hacer una pausa y pensar. No, lo hice porque si se toma el trabajo de crear un lugar donde hacer una pausa y pensar y se programa un tiempo para allí, será mucho más probable que lo utilice y ahí usted podrá beneficiarse de eso. De hecho, la mayoría de las personas están bastante ocupadas, tienen muchas expectativas sobre ellos y se apresuran en un lugar a otro intentando realizar todas las tareas. Por el camino tienen ciertas experiencias que son marcadores de la vida. Van a un lugar o son parte de un evento o simplemente conocen a una persona que de alguna manera les podrá marcar de por vida, porque ocurrió algo importante. A menudo estos marcadores identifican para ellos un tiempo de transición, cambio o incluso transformación. Y si no tomamos un tiempo para hacer una pausa a reflexionar, podemos pasar por alto el significado de tales eventos. De hecho, la reflexión permite que esas experiencias pasen de ser marcadores de vida a ser hacedores de vida. Si hacemos una pausa para poder permitir que el crecimiento nos alcance, eso podrá mejorar nuestras vidas. Porque no solo entendemos mejor el significado de lo que estamos experimentando, sino que también podemos implementar cambios y correcciones de curso como resultado. También estamos mejor preparados para poder enseñar a otros con la sabiduría que hemos obtenido. Número 3. Hacer una pausa con intención expande y enriquece el pensamiento. Estudié las vidas de los grandes hombres y mujeres que han causado un impacto en el mundo y descubrirá que casi todos los casos pasaban una cantidad de tiempo considerable a solas pensando. De hecho, cada líder religioso importante de la historia pasaba tiempo en soledad. Cada líder político que
ha tenido un impacto en la historia, practicaba la disciplina de la soledad para poder pensar y planear. Los grandes artistas pasaban incontables horas en sus estudios o con sus instrumentos, no solo haciendo, sino explorando sus ideas y experiencias. La mayoría de los rectores universitarios dan tiempo a su profesorado, no solamente para poder enseñar, sino para poder pensar, investigar y sobre todo escribir. El tiempo a solas permite que la gente analice su experiencia, que la ponga en perspectiva y planifique para el futuro. Así que si usted es un líder, probablemente tome la ocupación normal de la vida y la multiplique por 10. Los líderes están tan enfocados en la acción y tienen tantas responsabilidades que a menudo se sientan culpables por moverse todo el tiempo y no tener tiempo para poderse detener y pensar. Así que, sin embargo, esa es una de las cosas más importantes que pueden hacer los líderes. Un minuto de pensamiento vale más que media hora de charla. Yo le animo encarecidamente a encontrar un lugar para poder pensar y disciplinarse, para poder hacer una pausa y usarlo, porque tiene el potencial para poder cambiar su vida. Puede ayudarle a descubrir lo que realmente es importante y lo que no, como destacó el escritor y sacerdote católico Henry Newman. Cuando usted crea un lugar de soledad en medio de sus acciones y preocupaciones, sus éxitos y fracasos lentamente pueden perder parte de su poder sobre usted. Número 4. Cuando haga una pausa, use sus IES. Cuando indique tiempo, hacer una pausa y reflexionar, hay realmente 4 direcciones básicas en las que su pensamiento debe de ir. Investigación. Hay un viejo chiste muy malo de 2 tipos que consiguen trabajo limpiando un establo. Están hasta los tobillos de estiércol de caballo y uno le dice al otro: debe de haber un caballo por aquí cerca. Algunas cosas son obvias y no es necesaria la reflexión para saberlas, pero otras requieren que una persona juegue a los detectives. El gran científico Galileo dijo: todas las cosas son fáciles y entender cuando se descubren. El punto es descubrirlas. Eso requiere investigación. Hacer una pausa significa algo más que ir más despacio para oler las rosas. Significa detenerse y solventar las cosas. Eso por lo general requiere que una persona haga preguntas. Algo que trate en lo siguiente de la sección de ese capítulo. Lo que hay que recordar es que el crecimiento continuo que se obtiene de las experiencias solo es posible si descubrimos ideas y principios que hay en ellas. Eso se consigue mediante la investigación. La incubación es tomar experiencia de la vida y ponerla a fuego lento en su mente para poder hacer que hierva un rato. Es muy similar a la meditación. De hecho, es como la otra cara de la oración. Cuando oro, yo hablo con Dios. Cuando medito, lo escucho. La incubación se escucha y se aprende. Así que yo pongo continuamente citas e ideas en la olla de conocimiento lento de mi cerebro para que dejarlas ahí se puedan incubar. Ahora, lo hago poniéndolas en la aplicación de notas de mi teléfono. Las tengo ahí durante días, semanas, meses y las consulto a menudo para poder reflexionar. Así que aquí tiene algunas de las citas de las que yo he estado pensando actualmente. Si usted no está en la mesa, está en el menú. Usted no espera ni se acelera por una crisis, se entiende a sí mismo. La marca de un líder eficaz es alguien que absorbe el castigo sin rendir su alma. Recuerde, yo doy el tiempo necesario a las ideas hasta que descubro una perspectiva o experimento lo siguiente, que es la iluminación. Jim Rohn destacó al final de cada día que debería de volver a poner las cintas de su desempeño. Los resultados deberían de ir o bien aplaudirle o darle un codazo. Está hablándole de la iluminación. ¿Es eso? ¿O son esos momentos de, claro, de la vida, las epifanías en las que de repente se entiende o se ve algo por primera vez? Es cuando se entiende o se enciende la bombilla proverbial, porque pocas cosas en la vida son más reconfortantes que esos momentos. Así que yo me doy cuenta de que yo estoy experimentando momentos de iluminación solo después de haber pasado tiempo investigando una idea y luego dejándola incubar durante algún tiempo. Por eso momentos son como las recompensas, por el tiempo y el esfuerzo dedicados a hacer una pausa y poder reflexionar. La ilustración, de hecho, también es la mayoría de las buenas ideas son como esqueletos, proveen una buena estructura, pero necesitan carne en sus huesos. Les falta sustancia y hasta que no lo tengan, no son útiles. Así que pregúntese, ¿qué sería un discurso sin buenas ilustraciones? Bosquejoso.
¿Qué sería un libro si no estuviera complementado con ideas, buenas historias y citas? Sería aburrido. Ilustrar es el proceso de darles sustancia a las ideas. El escritor y bombero Peter Lescat opinó: todos somos espectadores de televisión, de relojes, de tráfico en las autopistas, pero pocos son observadores. Todos miran, pero no todos ven. Eso es cierto en el caso de las personas que encuentran un lugar para reflexionar y que toman en serio el hecho de hacer una pausa para poder dejar que el aprendizaje les alcance. Así que, siempre que yo me tomo un tiempo para hacer una pausa y reflexionar, comienzo haciéndome una pregunta. Siempre estoy pensando y reflexionando y siento que me he tropezado con un obstáculo, me hago estas preguntas. Si estoy intentando aprender algo o profundizar en un área para poder crecer, hago preguntas. Paso mucho tiempo de mi vida haciendo preguntas, pero eso es bueno. Como dice el escritor y conferencista Anthony Robbins, las personas de éxito hacen mejores preguntas y como resultado reciben las mejores respuestas. Así que no puedo enfatizar más la importancia de hacer buenas cosas o buenas preguntas cuando se trata del crecimiento personal. Si sus preguntas están enfocadas, estimularían el pensamiento creativo. ¿Pero por qué? Porque una pregunta bien hecha tiene algo a menudo que penetra hacia el corazón del asunto y consigue sacar nuevas ideas y perspectivas. Si sus preguntas son honestas, entonces le llevará a convicciones sólidas. Si hace preguntas de calidad, le ayudarán a crear una vida de calidad. Sir Francis Bacon, filósofo inglés, estadista, científico, abogado, jurista y escritor y pionero del método científico, afirmó: si una persona comienza un proceso con certezas, terminará con dudas, pero si accede a comenzar con dudas, terminará con certezas. Así que enseñar a otras personas a hacer preguntas de manera eficaz puede ser un desafío difícil, porque las preguntas que ellos hagan por lo general se deben confeccionar a medida según la situación. Por eso, quizá la mejor manera de darle perspicacia a este asunto sea compartirle con usted una serie de preguntas que he hecho y he respondido para ayudarme a desarrollar una conciencia personal. La primera de estas sería: ¿cuál es mi mayor activo? Creo que mi mayor activo ha sido siempre mi actitud. Primero aprendí el valor de una actitud positiva de mi padre, Melville Maxwell, que venció su experiencia naturalmente pesimista leyendo libros de personas como Norman Vincent Peale. Mi esposa Margaret también tiene una actitud singularmente buena. Con el paso de los años, de una vez cuando nos hemos preguntado ¿por qué parece que otros tienen mucho más problemas que nosotros?, finalmente hemos llegado a la conclusión de que no tenemos menos problemas. Tan solo no permitimos que los problemas que tenemos nos desanimen o nos distraigan de lo que creemos que es importante. Pero, ¿qué ha puesto para mí darle respuesta a esta pregunta? No solo me ha animado a seguir cautivando una actitud positiva, sino que también me ha recordado que una de las mejores cosas que puedo hacer para hablarle a otros positivamente es decirles que sepan que creo en ellos y animarles en su viaje personal. Número 2. ¿Cuál es mi mayor pasivo? Sin lugar a dudas, tener expectativas no reales es un gran defecto en mi vida. Como soy optimista por naturaleza, subestimo cuánto tiempo, dinero y esfuerzo me llevarán la mayoría de mis proyectos, y eso me puede meter en ciertos problemas. Pero ¿de qué forma me ha ayudado a crecer el hecho de responder a esa pregunta? Bueno, he suavizado mis expectativas hacia otros. Modificar mis experiencias para poder ser más realistas me ha ayudado a preparar a mi equipo para el éxito. En vez del fracaso, también me ha ayudado a crear metas reales para los miembros de los equipos y las organizaciones para las que trabajan. Número 3. ¿Cuál es mi punto álgido? Sin ninguna duda, mi familia es el punto más álgido. Margaret es mi amiga y no puedo imaginar la vida sin ella. Ahora estamos disfrutando nuestra etapa favorita de la vida como abuelos. Número 4. ¿Cuál es mi punto más bajo? Es irónico, pero mi punto más bajo siempre se ha producido a consecuencia de mi familia. ¿Por qué? Porque amo mucho a mi familia, pero a la vez tengo que dejarles que tomen sus propias decisiones. Eso puede ser muy difícil para alguien con mi personalidad. Hace años, cuando mis hijos eran adolescentes, estaban manteniendo una conversación con Ron Blue y Howell Hendricks, y les pregunté: ¿cuándo se acaba esto de educar a los hijos? Ellos me dijeron que nunca se acaba, y tenían razón. Como me ha ayudado a crecer el hecho de saber que lo mejor y lo peor de la vida está relacionado con mi familia,
Me ha ayudado a disfrutar de los momentos que paso con mi familia y a mantenerme al margen de la toma de decisiones de mis hijos, ya adultos, a menos que me pidan un consejo. Número 5. ¿Cuál es mi emoción más valiosa? No creo que haya una emoción que valga más la pena que el amor. Cuando mejor vivimos es cuando amamos lo que hacemos. Amamos a nuestros amigos, a la familia, e incluso a nuestros enemigos. Como una persona de fe me considero y sé que es la norma que Dios ha puesto en mí. También es el deseo de mi corazón. Como me ha ayudado a crecer el hecho de saber esto, el amor es una decisión y a menudo requiere esfuerzo. Así que para poder amar a otros como me gustaría, debo de ser intencional al respecto de decidir amar a la gente cada día. Número 6. ¿Cuál es mi emoción menos valiosa? Bueno, la emoción menos atractiva, no solo para mí, sino para cualquier persona, es la autocompasión. Es destructiva e interesada. Por ejemplo, Eugene Peterson dice, la compasión es una de las emociones más nobles que los seres humanos tienen a su disposición, y la autocompasión es posiblemente la más ignorable. La compasión es la capacidad de entrar en el dolor de otro para poder hacer algo al respecto. La autocompasión es una incapacidad, una enfermedad emocional incapacitante que distorsiona severamente nuestra percepción de la realidad. De hecho, la comparación descubre la necesidad de los demás y luego se elabora un discurso y una acción que producen fortaleza. La autocompasión reduce el universo a una herida personal que se muestra como prueba de la importancia. La compasión es adrenalina para actos de misericordia. La autocompasión es un narcótico que deja a sus adictos desaprovechados y abandonados. Así que conocer los efectos negativos de la autocompasión me recuerda que debo de evitar categóricamente. No me puede beneficiar en nada y siempre me hará daño. ¿Cuál es mi mejor hábito? Bueno, el ministro Paul en Londres en la década de 1980 destacó: lo que haremos en alguna ocasión dependerá de lo que seamos, y lo que seamos será el resultado de años previos de autodisciplina. Estoy en un 100% de acuerdo con esto, y esa es una de las razones por las que he trabajado mucho para poder realizar mis disciplinas diarias. Creo que el secreto del éxito de una persona se encuentra en su agenda diaria. Quizá lo más valioso de hacerme esas preguntas en esta área es que expone mi debilidad con respecto a la disciplina para... Número 8. ¿Cuál es mi peor hábito? Sin lugar a dudas, mi peor rasgo personal es la impaciencia. Ya era parte de mi naturaleza desde que yo era niño y se ha establecido en mí como un hábito. Cuando era niño solíamos visitar a mi abuelo Maxwell y casi siempre en algún momento de estar allí se sentaba con mi hermano Larry y conmigo en dos sillas y nos decía que nos daría una moneda si conseguíamos estar quietos y sentados en esas sillas durante 5 minutos. Larry conseguía su moneda y yo nunca, ni una sola vez. He aprendido que hay cosas en la vida por las que tenemos que trabajar y otras por las que tenemos que esperar. Sigo intentando más bien crecer cuando se trata de esperar. Estoy comenzando a sospechar que será una de mis metas hasta el día que yo muera. Número 9. ¿Qué produce más satisfacción? Lo que más disfruto hacer es comunicarme con otras personas. Cuando lo hago, sé que estoy en mi zona de fortaleza y es cuando más satisfecho y realizado me siento. Y cuando produzco el mayor impacto, cada vez que lo hago, tengo un hondo sentimiento dentro de mí que me dice que yo nací para esto. Desde muy temprano en mi carrera, saber que comunicarme con la gente me produciría satisfacción me hizo convertirme en un mejor orador, porque en esos tiempos no era muy bueno en esa área. Por más de 10 años fue una de las áreas principales en las que tuve que enfocarme para poder crecer. Así que sigo intentando crecer como comunicador, pero el valor que he recibido de hacer hoy esa pregunta es que me ayuda a seguir enfocado para poder seguir haciendo lo que produzca el máximo valor en otras personas, tanto para otros como para mí. Número 10. ¿Qué es lo que más valoro? No valoro ninguna otra cosa tanto como mi fe, ya que es lo que forma mis valores. Es lo que guía mis acciones y ha sido el fundamento de mi enseñanza sobre el liderazgo. Es mi fuente y mi seguridad. La Madre Teresa dijo, la fe guarda a la persona que guarda la fe. Así que yo me he dado cuenta de que eso es verdad. El escritor Phil Yancey describió la fe como confiar de antemano en lo que solo se tendrá sentido al revés. Tener fe y conocer su valor en mi vida me ayuda a tener perspectiva divina cada día.
Lo necesito porque de lo contrario podría desviarme con mucha facilidad. Estas 10 preguntas me las hice a mí mismo con la intención de que me ayudaran a reflexionar y me hicieran crecer en cuanto a la conciencia propia. Así que usted puede hacerse estas preguntas en cualquier área de su vida, con el fin de que le ayuden a hacer una pausa, enfocarse y aprender. Por ejemplo, si quiere crecer en el área de las relaciones, podría hacerse las siguientes preguntas. Me gustaría que las anotara, son 10. Número 1. ¿Valoro a las personas? Número 2. ¿Hago saber a las personas que les valoro? Número 3. ¿Cómo lo demuestro? Número 4. ¿Soy un más o un menos en mis relaciones más importantes? Número 5. ¿Qué evidencia tengo que confirme mi opinión? Número 6. ¿Cuál es el lenguaje de amor de las personas que amo? Número 7. ¿Cómo puedo servirles? Número 8. ¿Tengo que perdonar a alguien en mi vida que necesite recibir gracia? Número 9. ¿A quién en mi vida debería de darle las gracias? Número 10. ¿A quién en mi vida debería dedicarle más tiempo? O si quisiera hacer una pausa y pensar dónde se encuentra en el área del crecimiento personal, podría preguntarse lo siguiente. ¿Conozco y pongo en práctica las 15 leyes del crecimiento personal? ¿Cuáles son las 3 leyes que mejor hago? ¿Cuáles son las 3 en las que soy más débil? ¿Estoy creciendo diariamente? ¿Qué estoy haciendo diariamente para poder crecer? Número 6. ¿Cómo estoy creciendo? Número 7. ¿Cuáles son los obstáculos que me impiden crecer? Número 8. ¿Cuáles son los avances en los que tengo que seguir creciendo? Número 9. ¿Cuáles han sido los posibles momentos de aprendizaje que he tenido el día de hoy y si los he aprovechado? Número 10. ¿Estoy enseñándole a alguien lo que estoy aprendiendo? Lo que quiera lograr en la vida y donde se encuentre en el viaje determinarán en qué áreas necesita meditar más, confeccionando para usted mismo algunas preguntas, pero lo más importante que debe hacer es escribir las preguntas y las respuestas. ¿Por qué? Porque descubrirá que lo que piensa después de escribir la respuesta es distinto a lo que estaba pensando antes de escribirla. Recuerde, escribir le ayuda a descubrir lo que verdaderamente sabe, piensa y cree.